Freeway 97 USA 97. De regreso a octubre. Bueno, 8:39, seguimos de regreso a octubre, y si suena Canción Inútil de Ataque es porque suena nuestra columna de Derechos Humanos a cargo de la licenciada socióloga Florencia Espinosa, que ya se va a estar comunicando con nosotros. Estate atento, Mago, porque va a sonar el teléfono. Vamos a tratar un poco lo que anticipamos en la breve editorial que hicimos más temprano, sobre Luciano Arruga y algunos otros temas más que nos va a comentar. A ver si ya la tenemos en línea. Está Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno. De nuevo en la radio, así que tan mal no lo hice la semana pasada. No, seguro alguna palanca debes tener. Pero bueno, la verdad que te tocó una semana para arrancar tranquila, pero enseguida nomás ya tuviste noticias fuertes. Sí, para no salirme del rumbo en el que van hoy, va a venir como un poco cargada la columna. Sí. La semana pasada pensaba un poco qué cosas podíamos charlar hoy. Sí. Sobre todo porque esta semana hay dos cosas importantes que van a suceder acá en la ciudad de La Plata. Sí. Que tienen que ver con cuestiones más vinculadas a la lucha de los organismos de derechos humanos. El miércoles se cumplen 37 años de la creación de Abuelas de Plaza de Mayo. Mirá. Como todos los años, Abuelas va a hacer un acto. Esta vez va a ser acá en La Plata, en el Teatro Argentino. Es un acto que en el marco de lo que fue este año, sí, teniendo en cuenta la cercanía temporal que tenemos con la aparición de Ignacio Guido Carlotto, sí, por la conmoción que generó y demás, bueno, tener en cuenta esa fecha, sí, va a estar la presidenta en ese acto, así que estaremos seguramente la semana que viene también charlando sobre esto. Sí, ¿a qué hora, Florencia? El acto está pensado para las 7 de la tarde, en la calle 9 y 51. Así que quienes puedan acercarse, es un buen momento para estar, para celebrar la lucha de las abuelas, su compromiso inclaudicable por la memoria, la verdad y la justicia en el país. ¿Has estado en otras celebraciones, en otros años? La verdad nunca pude estar presente en los actos de aniversario de la abuela, así que es la primera vez que voy a poder ir. Sí, va a estar emotivo este año. Sí, además se supone que va a estar la presidenta, vamos a ver si se puede acercar, porque está con la licencia médica. Sí, seguro Guido también estará. ¿Cómo? Seguro Ignacio Guido Montoya Carlotto también. Sí, seguramente que sí. No sabemos bien todavía quiénes serán los oradores, pero bueno, el Teatro Argentino acá es muy, muy grande, así que se espera una convocatoria altísima. Y en ese marco, también pensando en Estela de Carlotto, una de las fundadoras, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí. El día viernes vamos a tener la sentencia de lo que fue el juicio denominado La Cacha. Sí. Hace un poco más de 10 meses que se está llevando adelante ese juicio. ¿De qué se trataba? La Cacha fue un centro clandestino que funcionó entre mediados del año 76 y fines del 78. Sí. En Olmos, una localidad muy próxima a la ciudad de La Plata, donde estaba la antigua planta transmisora de Radio Provincia. Mira. La Cacha se llama de esa manera en referencia al personaje de la bruja Cachabacha de García Ferrer, que tenía esa característica de poderes mágicos de poder hacer desaparecer todo lo que barría. ¿Hay algún dictador de los más reconocidos por su nombre en esta sentencia? Ahí entra nuevamente Checolac, Sáenz Marc, que es un ministro del gobierno bonaerense, tenemos son como de los más conocidos. Veloso Acuña, que fue también un personaje nefasto, que acá en los juicios que se llevan adelante en La Plata estuvo también en la Unidad 9, un represor muy provocador en las audiencias, muy violento. El año pasado fue uno de los que acusó de llevar trapos rojos en la causa del circuito Camps, así que bueno, es muy importante ese juicio. Laura Carlotto estuvo secuestrada ahí. La Cacha también funcionó como una maternidad clandestina. Mirá vos. Así que bueno, hubo más de 130 testigos declarando en el marco del juicio. Un juicio que tengamos en cuenta pensando a nivel federal y para no estar pensando siempre o en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires,
Hay 14 juicios en este momento llevándose a cabo. Así que bueno, teniendo un poco en cuenta eso, sí. Hoy, la semana pasada, antes de que pasara esto de la aparición del cuerpo de Luciano, Sí. me acordaba de una frase de Walsh que dice: la verdad no solo se cuenta, se milita. Sí. Pensando en lo que ha sido la lucha de los organismos de derechos humanos en la construcción de una verdad, en oposición a esa verdad oficial que había construido la dictadura, diciendo que no había desaparecidos y que se combatía a los terroristas, se venía a salvar la patria. Totalmente. Y esto en relación, pensaba, con lo de Luciano, como bueno, de alguna manera, como decía Vanessa, habían vencido una gran barrera, la desaparición. Es un crimen que borra el mismo delito, borra la identidad de la persona que se desaparece. Y si bien hoy vivimos en democracia y tenemos un gobierno que, como decíamos la semana pasada, ha hecho mucho en términos de políticas de derechos humanos, y hay que salvar las distancias cuando hacemos ciertas analogías, pero la verdad, pensando la sistematicidad que tiene la policía en las prácticas de tortura contra un enemigo que se ha construido, que son los pibes pobres. Sí. Y en todos lados, no solamente en la bonaerense. Hemos visto torturas en Tucumán, en San Luis. Exactamente, no pasa en todo el país. Realmente sigue habiendo prácticas institucionales rutinarias que son diarias, que nosotros nos enteremos de algunos casos que logran ser emblemáticos, porque del mismo modo que durante la dictadura son los familiares, son los compañeros, son los amigos y algunas organizaciones sociales las que se organizan para poner en la agenda pública estas cuestiones y reclamar al Estado que esto no suceda. La verdad, para todos nosotros que defendemos este gobierno, seguimos esperando que la agenda de derechos humanos coincida con una agenda de seguridad. Es importante que combatamos todas las políticas de mano dura, que tenemos muchos funcionarios que las promueven y que se encargan y son responsables también de la construcción de que son los pibes pobres los que tienen que estar presos. Totalmente. Entonces, y también los medios de comunicación, los que construyen la idea de que a estos pibes hay que salir a matarlos y la vida no importa. Ni la vida ni la muerte de estos pibes, porque estos pibes son enterrados como cuerpos NN, y hoy, como decía Berbisky la semana pasada en la conferencia de prensa, tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que esperar que la investigación pueda avanzar. Hay que ver qué es lo que pasó con Luciano. Sin embargo, no hay que decir tampoco que esto no fue violencia institucional. Luciano fue hostigado y torturado por la policía y eso está probado. Pero casos como el suyo hay muchísimos, y creo que bueno, que hoy estas cosas que movilizan y convocan nos obligan como ciudadanos, como parte de este país, a tenerlo presente y a seguir peleando por romper con esos sentidos que se han construido. El enemigo en la dictadura era ese delincuente subversivo, era el militante revolucionario, y hoy la verdad que el enemigo es el pibe, varón, pobre. Entonces tenemos que romper con eso, comprometernos con los que son los más humildes. Y visibilizar estas cosas y obviamente pelear desde los espacios en los que estamos, porque esta agenda de derechos humanos se condiga con una agenda de seguridad inclusiva, que piense la inseguridad no como ese delito que te roban la cartera en la calle, sino como el pibe que no tiene acceso al laburo, el pibe que no puede ir a la escuela. Nosotros hace 15 minutos que hicimos la columna de violencia, se llevaba una partecita el secuestro al empresario, ¿no, Mauro? ¿En qué zona era? Todavía no es un secuestro, es un empresario que no aparece, nada más, pero no quiere decir que ¿cómo se está secuestrado investiga? porque no hay denuncia y se está actuando de oficio en la búsqueda. No quiere decir que es un secuestro todavía. Nosotros lo que íbamos era la cobertura que tenían las cámaras siguiendo el auto, cómo se cubría desde los diarios, y traíamos a la memoria cómo se ha tratado otros casos. Y por ejemplo, el más reciente, el de Melina, en donde la foto de Melina era prácticamente de una mujer en exposición vendiendo su cuerpo, y en realidad era una piba que fue víctima de un abuso, de un acoso, la drogaron, pero era de los sectores más humildes,
y normalizaban que una piba de los sectores más humildes sea sometida a esas prácticas y después hacen noticia y hacen un seguimiento en paralelismo a lo que vos decías, Florencia, de cuando se trata de un empresario o un secuestro o un robo o a los famosos que tienen mucha guita. Lo mismo pasa cuando la violencia institucional, la de la policía más concretamente, se deposita sobre los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, no, y que la verdad es que estas familias no tienen los recursos para el acceso a la justicia, lo que se denomina el acceso a la justicia. La familia Luciano se había acercado al hospital. Sí. Y ese cuerpo nunca se encargaron de investigar de quién era y fue enterrado como NN, a nadie le importó quién era esa persona que se estaba enterrando, en el marco de que una familia estaba buscándolo por todos lados, incluso en el hospital. Y encima de un hospital en Capital, y donde la bonaerense supuestamente no tiene injerencia, ¿no? Tal cual. Por eso hay que ser cautelosos y ver qué es lo que pasó ahí, quiénes son los responsables, porque no es solo la policía, el Poder Judicial rechazó el habeas corpus presentado por la familia. Y en relación a lo que decías de Melina, creo que ahí también se complejiza porque tiene que ver con el lugar de la mujer, las cosas que escribió Clarín respecto a cómo entender quién era esa chica y cómo culpabilizar a la víctima. Totalmente. Y tenemos que tener cuidado, me parece, nosotros cuando ocupamos estos espacios o trabajamos con pibes, nos encargamos de fomentar una formación en derechos humanos, de pensar también como muchas veces, cuando en el caso de Luciano había querido ser obligado a robar para la policía. Pero también tener cuidado que muchas veces los pibes cometen delitos y eso tampoco justifica lo que hace la policía. Incluso con Melina, que la quisieron culpabilizar, lo que termina muchas veces pasando es que terminamos diciendo que ella era eso y se lo merecía. Y si lo hacía y era así, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que ser entonces para que no nos pase eso? Pero no culpabilizar a las víctimas, pensar que el Estado tiene una responsabilidad donde no puede hacer estas cosas, y los medios de comunicación obviamente no tienen una responsabilidad de no estar construyendo estos estereotipos y estas miradas, en el caso de Melina hacia las mujeres, y en el caso de Luciano, como en otros montones de casos de pibes pobres, culpabilizándolo de la inseguridad, de la droga. Totalmente. Bueno, Florencia, una gran cobertura, y teníamos entonces las dos noticias del miércoles, los 37 años de abuela. Repasemos 9:51 a las 19 horas en el Teatro Argentina de La Plata, con la presencia seguramente de nuestra presidenta, si le dan el alta, y el viernes la sentencia del juicio de La Cacha, en donde estuvo detenida, donde era Laura Carlotto, por ejemplo, era un centro clandestino del 76-78 en Olmos, donde se daba a luz a varios de los nietos que hoy seguramente se están todavía buscando. Y bueno, alternamos con el análisis de Luciano Arruga. Muchas gracias, Florencia. No, gracias a ustedes, nos hablamos la semana que viene. Dale, un saludo. Un beso. Bueno, ahí pasaba la licenciada Florencia Espinosa, nuestra nueva columna de Derechos Humanos.